Latinoamérica, una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Ecoglosario Constituyente, un cuadernillo de trabajo territorial para pensar colectivamente nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente. Administración descentralizada para una mejor protección ambiental. Descentralización implica transferencia de autoridad, responsabilidad y financiamiento desde el gobierno central a los gobiernos regionales o municipales. Una gestión local empoderada desde y no sobre quienes habitan los territorios involucra un cuidado del lugar que se habita. Les invitamos a profundizar más en este y otros conceptos revisando el Ecoglosario Constituyente, disponible en PDF en olca.cl. Un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Muy buenas tardes a todas y todos quienes están conectando a esta transmisión en vivo en el 6º programa y cierre de transmisión de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales que está coproducido por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y también por Periódico Resumen o Resumen.cl. En esta ocasión, en el capítulo número 6, titulado Agua y Constitución, estamos con María Paz López, integrante de OLCA. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, muy bien. ¿Tú, Javier? Bien, tomando harta agua, así que un tema tingente de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, con María Paz, me confundí, iba a presentar a Camila, pero quería enfatizar en que con María Paz hemos estado conversando, y anteriormente con Verónica también de parte de OLCA, con diferentes personas sobre el proceso constituyente desde una perspectiva de los desafíos socioambientales. Esa es la temática o la invitación que se hace, así que invitamos también a la gente que está en la conexión a que pueda revisar los capítulos anteriores en las redes de Resumen, que también están transcritas todas las entrevistas, los 5 capítulos anteriores, en la página de Resumen, como también en las redes sociales. Así que voy a proceder a invitar, a dar a conocer quienes están como personas invitadas a esta instancia. En primer lugar está Camila Zárate, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, conocido más como MAT. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Javier, muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y también estamos con Cristian Frené del Instituto de Ecología y Biodiversidad. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias, Javier, María Paz, Camila. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Ambos, en verdad, es un gusto tenerlo en este cierre de temporada. Volveremos en algún momento, no vamos a dar un spoiler de cuándo, así que vamos a mantener al público al tanto, ¿no? Le recordamos a la gente que se está conectando a que puede dejar sus comentarios, sus dudas, ¿cierto? Sus reflexiones en las cajas de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook, y que la transmisión va a quedar inmediatamente colgada en la página de Facebook de Resumen, en YouTube, como dije. En algunos días más va a estar en formato podcast en Spotify, y también en algunos días más, esperemos que muy pronto, va a estar completamente transcrita para que las personas la puedan leer, si es que no les gusta escucharla o verla, está muy cansada de lo audiovisual. Así que, sin nada más que agregar, le doy el paso a María Paz para que comience todo este espacio de reflexiones. Dale nomás, María Paz. Comenzamos entonces ya con estas dos personas que tenemos hoy en día invitadas a la conversación, y muchas gracias, como decía Javier, por estar aquí. Para comenzar, queríamos seguir un poco con lo que se planteaba en la cápsula de inicio respecto a la protección de la naturaleza. Y bueno, la primera pregunta va dirigida a Cristian. Queríamos preguntarte cómo tú evalúas la gestión que hace hoy en día el Estado de la protección de la naturaleza. Bueno, es como para entrar al tiro con la pierna arriba, ¿no? Que decimos en el fútbol. A mi juicio es una muy mala gestión, una gestión muy deficiente. Tenemos muchas cosas por hacer aún. Y esto, digamos, no es un comentario así vacío, sino que tiene bastantes fundamentos. El primero de ellos
es que ya desde la constitución política de la República, ¿cierto? Del año 80, hecha, bueno, como ya sabemos, en dictadura, se estipula que la propiedad privada está por sobre otros valores, ¿cierto? Sociales, como son incluso el bien común. De ahí ya partimos mal, ¿cierto? Porque en el fondo, quien posea la propiedad de la tierra o del agua puede hacer con ella lo que quiera. Y eso es un tremendo problema para el resto de nosotros, ¿cierto? O sea, si nosotros habitamos un territorio y llega una persona, una empresa y se adueña de las aguas o de las tierras, bueno, nos vamos a ver todos afectados por las actividades que ellos primeramente hagan. Eso como telón de entrada, digamos, o sea, como primera reflexión. Segundo, todo el sistema que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental, ¿cierto? Que depende del Ministerio de Medio Ambiente, que en el fondo cualquier proyecto productivo que se quiere instalar en algún territorio tiene que pasar por este sistema, que hoy día le cambiaron, antes era CIA, ahora es SEA, pero básicamente es lo mismo, que es un sistema donde las empresas, los consorcios ingresan sus proyectos y son evaluados, ¿cierto?, por una serie de organismos públicos, y además de ello hay un espacio de consulta ciudadana. Y eso ya tiene varios problemas. Primero, que los proyectos se presentan por partes. O sea, yo puedo tener una planta de celulosa aquí, y acá al lado puedo poner, qué sé yo, una planta de tratamiento de aguas servidas, y cada proyecto se evalúa por separado. No se evalúan como ambos haciendo sinergia y afectando a un ecosistema como un todo. Eso es una primera cuestión súper grave. Segundo, la normativa en sí es muy laxa, es muy flexible, ¿ya? Y cuando no lo es, lamentablemente, los legisladores, ¿cierto?, legislan extrañamente a favor de las empresas, es decir, bajan los estándares. Hemos visto cuestiones como las normas secundarias del Río Cruces, que favoreció a una empresa altamente contaminante como Celco, ¿cierto?, en Valdivia. Son casos que los vemos repetidamente. Después, no siempre los representantes de los organismos públicos tienen las competencias para poder evaluar bien un proyecto. Y finalmente, como la guinda de la torta, la participación ciudadana no es vinculante. Por lo tanto, por muchas observaciones y muy buenas que se hagan desde la sociedad civil, desde la academia, etcétera, estas pueden o no ser tomadas en cuenta. Entonces vemos que en general tiene una legislación ambiental muy débil, muy permisiva, ¿ya? Y por lo tanto, la conclusión de eso es que podemos recorrer nuestro territorio y vamos a identificar decenas, si no cientos, de conflictos socioambientales en todas las actividades productivas: la agricultura, la minería, el sector forestal, la salmonicultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas cosas me permiten a mí decir con toda propiedad que tenemos un sistema muy deficiente de gestión. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahora pasando a Camila. Camila, tú como precandidata del Distrito 7 a la Convención Constituyente, queríamos saber cómo estás mirando este proceso y cómo lo ves en cuanto a poder lograr una verdadera protección de la naturaleza. No hay que olvidar que el momento constituyente que estamos habitando forma parte de un proceso constituyente que es más amplio y que venimos pujando hace muchos años también desde los movimientos sociales, incluso el mismo movimiento por laboratorios del cual formo parte ya van a cumplir 8 años desde que estamos marchando en las calles justamente por una nueva constitución vía asamblea constituyente. Y esto es súper importante porque lo que menciona Cristian acerca de esta propiedad respecto del agua es una propiedad que tiene un anclaje constitucional, no es una propiedad que simplemente ocurrió de facto, sino que tiene que ver con una intencionalidad que hubo de la Junta Militar por entregar un cierto beneficio, ya sabemos a quién, a la clase terrateniente, que también tenía una preponderancia también para la Junta Militar en esos años, y que obviamente salió muy beneficiada, a diferencia de lo que ya sabemos que pasó con las comunidades, y sobre todo las comunidades indígenas, en esta repartija a la tierra, la contrarreforma agraria. Es decir, es un proceso netamente político el que ocurrió en nuestro país, y que los posteriores gobiernos lo han mantenido sin ningún tapujo. Incluso habiendo una reforma que ocurrió en el 2005, esto no se ha cambiado, y al mismo tiempo nosotros por lo mismo hemos dicho, bueno, esto no pasa por una reforma. Este modelo anclado de mercantilización y privatización del agua tiene que cambiarse con una constitución, con un nuevo paraguas, un nuevo marco normativo, y para eso no basta solamente un código ni una ley específica, se requiere una nueva constitución. Entonces desde ahí nosotros nos planteamos en la necesidad de una nueva constitución, y vemos también que existen complejidades, por supuesto. Estamos en un proceso que no es exactamente lo que estábamos buscando, nosotros en las calles, nosotros y nosotras. Lo que demandamos fue justamente una asamblea constituyente. No estábamos demandando una convención constitucional, no nos acomoda estas reglas electorales, es decir, tampoco nos acomoda que en estos momentos estemos siendo candidatas a esto, porque la verdad es que siempre lo pensamos de otra manera. Lo vimos como un espacio de asambleas
territoriales desde los cuales se generaban delegaciones y así permitíamos una participación democrática y horizontal de pueblos y territorios. Desde esa figura nosotros visualizábamos este proceso. Lamentablemente el proceso ha sido distinto, también vemos que hay reglas desiguales para los independientes que tuvimos que estar recolectando firmas con todo en contra, con entre medio Año Nuevo, Navidad, desinformación, tener que aprender a hacer negociaciones para lograr conformar listas, con la dispersión también que ocurrió con la temática de las listas. Entonces, la verdad es que ha sido bien complejo, pero dentro de todo ya estamos acá, ya estamos haciendo estos intentos, entendimos como movimiento que no podíamos estar aislados de este proceso, porque justamente ha sido un proceso que se demandó en la calle. Una de las demandas más emblemáticas de la revuelta de octubre fue justamente la desprivatización del agua, junto con no más zonas de sacrificio, junto con no al TPP-11, pero son demandas emblemáticas dentro de las reivindicaciones sociales históricas y también claves en este proceso constituyente. Entonces, por supuesto que quienes hemos buscado estas demandas no podíamos estar fuera, no podíamos quedar relegados a un momento político tan importante. Así que por lo mismo, y pese también a las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, a las presas y los presos políticos, a la importancia de empujar igual la Asamblea Constituyente, aunque estemos en la Convención, la verdad es que estamos acá también porque entendemos que esta es la vía para llegar también a grandes decisiones respecto a temáticas que en donde nos vemos siempre sin ninguna facultad desde el movimiento social para poder llevar grandes resoluciones y grandes soluciones. Lo vemos también como lo que pasó ahora con los incendios, y que donde nuevamente en esos incendios vemos una autoridad negligente, una autoridad que no le interesa el daño que está ocurriendo en las comunidades. Ya lo habíamos visto por muchos años con el abandono del Estado respecto a los territorios en sacrificio, y lo vemos ahora, y vemos una impotencia también que se genera en la gente, y entendemos también la importancia con eso de, por ejemplo, y esto es súper importante por la cápsula que acaba de pasar, de pensar en una planificación con un enfoque ecosistémico y que así esté consagrado en una constitución con un enfoque ecológico o biocéntrico. También pensamos desde la Constitución la posibilidad de establecer los derechos de la naturaleza, es decir, que la naturaleza en sí misma sea reconocida como sujeta de sus propios derechos a, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando ahora, a que se respete su ciclo hidrológico, porque hoy en día el ciclo del agua no está considerado en ningún cuerpo normativo, justamente porque el Código de Agua tiene un carácter profundamente productivo. El Código de Agua es un código que se preocupa de cómo generar productividad y explotar el agua. No es un código que proteja el agua, no existe ningún código que proteja el agua en estos momentos en nuestra regulación. Entonces, desde eso es que nosotros también planteamos la necesidad de instalar, por ejemplo, que la naturaleza sea sujeta a su propio derecho y que el ciclo del agua sea uno de esos derechos que corresponden intrínsecamente a la naturaleza independiente de la acción humana y de los derechos humanos. Y al mismo tiempo, bueno, muchas cosas más, que el agua sea reconocida como un bien común, pero por supuesto que vemos esto como una oportunidad de llevar estas grandes reivindicaciones a la Constitución, que es lo que hemos buscado por tantos años. Perfecto. Ahora vamos a irnos un poquito más a que nos hablen de sus experiencias relacionadas con la gestión local. Entonces, para comenzar, Cristian, queríamos saber, en verdad, que nos comentes un poco tus experiencias de los casos que has podido acompañar en cuanto a la gestión local o comunal de los bienes comunes. Y bueno, eso es súper interesante resaltar, porque en general vemos como siempre las grandes cosas, ¿no? Las grandes empresas, los grandes no sé qué haciendo, pero yo creo firmemente en las pequeñas soluciones, en las pequeñas acciones que hacemos a una escala muy local, pero que eventualmente van a tener un impacto global si empezamos a sumar buenas acciones, ¿cierto?, en el territorio. Y en ese sentido yo llevo casi ya 20 años, no, un poquito menos, como 15 años ya trabajando con la gestión integrada de cuencas abastecedoras de agua. O sea, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Esto lo hemos hecho en la región de la Araucanía, en la región de los ríos y también en la región de los lagos. Con distintas comunidades muy pequeñitas, ¿cierto?, que están ahí en estas grandes regiones. Y que es básicamente acercarnos a comunidades que están hoy día con problemas de abastecimiento de agua, ¿sí? Básicamente porque, bueno, siempre se le echa la culpa al cambio climático, ¿cierto? Se secaron los pozos, se secaron las vertientes, pero hay una combinación de factores. Sí, el cambio climático tiene algo que ver en eso, porque han disminuido las lluvias, ha aumentado la temperatura. Pero además el mal uso, el mal manejo del territorio, por ejemplo, eliminar bosques nativos para poner monocultivos de pino o eucalipto, eliminar el matorral esclerófilo allá en la zona central para poner monocultivos de palto, ¿cierto? Eso tiene un impacto directo sobre la cantidad y calidad de agua.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la vegetación nativa actúa como una verdadera esponja. Imaginemos esta metáfora, ¿cierto? Cada vez que llueve, los bosques, la vegetación nativa es capaz de captar esa agua y almacenarla en sus suelos, ¿ya? El suelo funciona como una verdadera esponja que tiene espacios de aire. El suelo no es solo partículas de suelo, ¿ya? También tiene aire y agua. Entonces, nuestros verdaderos estanques naturales o almacenes naturales de agua son los suelos. Si nosotros eliminamos eso, eliminamos la esponja, simplemente, ¿ya? Y entonces el agua de lluvia, en vez de caer y quedarse en nuestro territorio, rápidamente, ¿cierto?, escurre superficialmente y se nos va a los ríos y finalmente termina en el mar. Y no se pierde en el mar, a eso lo dejo por si acaso, que he escuchado a algunos personajes como el señor Sutil diciendo que se pierde el agua en el mar. Eso no es así. El agua contribuye a todos los procesos ecosistémicos que hay en el mar. Eso es como solamente un nota al pie. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como les decía, identificar en estas pequeñas comunidades las causas de por qué se quedaron sin agua. Sí, cambio climático, vale. Vemos los registros de largo plazo de las lluvias, ¿cierto?, de los caudales, y efectivamente vemos mermas, sobre todo aquí en el sur de Chile, una situación muy concreta, y es que no es que llueva menos, sino que llueve menos en verano. ¿Ya? Está lloviendo más fuerte, más intenso en invierno, y llueve menos cantidad de agua cae en verano. Pero si tú sumas la lluvia del año, es más o menos la misma. ¿Ya? Entonces, eso nos genera un gran problema, porque si nuestras principales actividades productivas, la ganadería, la agricultura, etcétera, ocurren en el verano, ¿cierto? Ahí crecen las plantas, se desarrollan los animales, y no tenemos agua disponible, bueno, estamos en un problema, estamos en un eventual colapso, ¿cierto? Entonces, y además nos damos cuenta que en la mayoría de los territorios del sur de Chile, bueno, en todo Chile en realidad, se ha producido una modificación del paisaje, ¿sí? Se han cambiado los bosques nativos por estas zonas de monocultivo y malas prácticas productivas. Sí, fertilizantes sintéticos que han sido fuertemente promovidos por el Estado, eso hay que decirlo, por el INDAP. Fue el INDAP quien cambió desde los años 60 las prácticas agrícolas orgánicas que tenían los campesinos y introdujo fertilizantes sintéticos, que adivinen quién es la empresa que los genera, Sokimich. ¿Ya? O sea, hay ahí un entuerto entre el Estado y la Sokimich del señor Ponce Lerú para que en el fondo le metamos químicos a las tierras. Entonces, una vez que diagnosticamos todos estos problemas que tenemos, empezamos a generar soluciones desde el territorio. Es decir, que las familias dejen de depender de un camión aljibe para tener agua o no para tomar, que dejen de elegir entre tomar agua yo o darle agua a mis animales, o regar mi huerta o mi invernadero, y tengan la capacidad de autogestionar su agua de manera eficiente. Entonces, con un equipo multidisciplinario de profesionales, abordamos el territorio, diagnosticamos y luego proponemos medidas que son básicamente de ordenamiento del territorio. Lo que decía recién Camila, la planificación ecológica del territorio. O sea, ¿cómo podemos seguir? Sí, podemos tener vacas, sí, podemos tener palto, pero no podemos llegar y destruir todo y poner estos sistemas de monocultivo, sino que tenemos que tener una matriz que nos permita sostener la vida, sostener los procesos ecológicos y, de paso, también producir bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a esa configuración y hacemos realmente una planificación del territorio, la misma gente que habita en esas pequeñas cuencas que abastecen de agua cambian sus prácticas. Entonces tenemos una persona que es ganadero y que produce queso, por dar un ejemplo acá en Chiloé. ¿Ya? Ese es su negocio de toda la vida, tener vacas para producir queso. Nosotros no le dijimos que se ponga a hacer turismo, no, siga haciendo queso, pero con buenas prácticas de manejo. ¿Qué significa esto? Praderas que están bien, hay rotación de praderas, bebederos, no que las vacas bajen a tomar agua al estero, sino que sacamos agua del estero y se la damos en bebederos para que no contaminen el agua. Plantamos nativo para ir, ¿cierto?, recuperando esta esponja natural de las que le contaba, y así, a través de simplemente el cambio de prácticas, vamos generando un agua de mejor calidad y vamos protegiendo las fuentes de agua de la gente en sus territorios. Esto ha dado como resultado que varias comunidades entonces han podido generar un proyecto de vida. O sea, nosotros cuando llegamos a un territorio, aquí voy a citar Catrumán, que es un territorio que está en la comuna de Ancud, la proyección de vida de la gente era que le iban a vender la tierra a extranjeros, a gringos, y ellos iban a ir a la ciudad. Ahora ellos se ven en el territorio. ¿Por qué? Porque tienen agua. Tienen agua de vuelta. Antes no tenían agua, entonces decían, sin agua no hay vida. Ahora la tienen. ¿Y cómo cambió su proyección? Bueno, ahora ven a sus hijos trabajando en el campo. Entonces, esa es una cuestión fundamental. ¿Cómo cambiamos esta visión que tenemos hoy día de corto plazo, de ¿cierto? Tratar de acumular lo más posible en el menor tiempo, hacia un sistema que se sostiene ecológicamente y que le entrega bienes y servicios principalmente a quienes habitan los territorios? Entonces, cambiamos de esta lógica de que el Estado, de nivel central, de Santiago, de Puerto Montt, donde sea, nos dice qué hacer, a que los mismos habitantes de los territorios empiecen a tomar sus decisiones. Pero para eso también necesitan estar informados.
Entonces, en paralelo a todo este trabajo más académico, de investigación, también generamos capacitaciones. De manera que nosotros, al cabo de 2 años, 3 años de intervención en ese territorio, nos retiramos. Y es la gente la que sigue autogestionando su territorio. Porque si no, generamos la misma dependencia, pero ¿cierto? Con un poquito más de grados de conocimiento. Entonces, es un proceso lento, pero que va generando finalmente la autogestión local. Y como les digo, eso lo hemos hecho con apoyo del Estado o con apoyo de fondos internacionales. A pequeña escala, debemos tener unos 5 o 6 pilotos entre la región de la Araucanía y los lagos, pero lamentablemente no logramos escalarlo, no logramos que esto, por ejemplo, se convierta en una política pública. ¿Por qué? Bueno, por el negocio de los camiones de aljibe, por el negocio del agua potable, por los negocios, digamos, que en general en Chile existen. Así que ahí está el gran desafío, cómo pegamos el salto de estas pequeñas experiencias locales a la masificación y a un mejor uso y una autogestión del territorio por parte de quienes los habitan, no de quienes usan el territorio como las grandes empresas. Muchas gracias, Cristian. Y ahora pasamos de esas experiencias a otras. Por otra parte, el Movimiento del Agua de los Territorios, MAT, el año que recién pasó, publicó un decálogo del agua. Entonces, Camila, queríamos que nos contaras un poco esa experiencia detrás de ese decálogo del agua y cómo las personas que participaron de ella conciben la gestión comunitaria del agua. Bueno, este decálogo nace de un proceso colectivo de deliberación que surgió en el año 2019, a principios incluso. Esto incluso pasa, nosotros lo hemos llamado así, hemos dicho que la revuelta de octubre fue una revuelta urbana, pero que ya venía antecedida por una revuelta rural que estaba ocurriendo meses antes. Y desde la ruralidad ya se entendía que pese a estas propuestas y apuestas que dice Cristian, como lo es la agroecología, que ya se estaba trabajando en los territorios, no es una invención, los territorios están trabajando en la agroecología porque entendieron que estos paquetes verdes que se instalaron en nuestro país con plaguicidas, con estas tecnologías, con estos riesgos tecnificados, finalmente lo que hacen es destruir el territorio. Al mismo tiempo, ya se estaban trabajando el fortalecimiento de economías locales y solidarias, y eso también, y es cosa de notarlo con lo que pasó en la pandemia, no es casual que de repente empiezan a proliferar las ollas comunes, la red de abastecimiento, es porque hay un trabajo previo desde las comunidades también. La importancia de lo que se mencionaba también, la gestión integral de cuenca, la conservación de los humedales, entendiendo que son los humedales, los embalses naturales, y que hoy en día están siendo tapados sin ningún tipo de tapujo por las inmobiliarias a raíz de ciertos favores políticos con los municipios. Entonces, ya había un diagnóstico de las comunidades, ya se sabía cuáles eran las grandes soluciones que se tenían que instalar. Obviamente la desprivatización del agua también era una solución importante. Sin embargo, ¿qué es lo que se veía por parte de las comunidades? Se veía un gobierno que se galardonaba por tener la COP25 en Chile, porque en el 2019 ese proceso era importante, pese a que mantenía la idea de la privatización, incluso ingresó en esos años una indicación sustitutiva a la reforma del Código de Agua para instalar que los dueños sigan siendo dueños, y que de alguna manera las organizaciones de usuarios de agua, que son justamente los que usan y no habitan, y que tienen los derechos de agua y se organizan entre ellos para poder decidir como una junta de accionistas en el fondo. Quien tiene más derechos de agua tiene más poder de decisión, así funcionan. Y desde esa mirada, Sebastián Piñera quería seguir dándole poder a los mismos, quería instalar la idea de que Chile sea una potencia agroalimentaria. Eso quiere decir que en vez de estar abasteciendo a 3.000 millones de personas, de consumidores en el mundo, pasemos a 8.000 millones, y sin ningún entendimiento de que el 85% de la demanda hídrica de todo el país corresponde a la agroindustria. Entonces, bueno, ¿para qué hablar de todo lo que implica también el ámbito de la salmonicultura? La gente, ya las comunidades habían entendido que desde el gobierno y desde estas autoridades que siguen con la idea de mega pozo profundo, carreteras hídricas, embalses, mega embalses, que lo que buscan es siempre de esta lógica del trasvasije de cuenca y no de respetar la cuenca y el ciclo hidrológico, sino que transportemos agua, miramos el agua como una métrica, como un bien transable en el mercado, la trasladamos de aquí para acá. ¿Y para quiénes? Para los usuarios que ya conocemos, los usuarios del agronegocio y no obviamente las comunidades o la restauración del ecosistema. Entonces ya venía una política de sazón en donde las personas y las comunidades ya habían entendido que de la autoridad no venía la solución. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque justamente desde ese desencanto es que las comunidades se atreven a tomar acciones directas, y hay que decirlo también, o sea, si había que ir a destruir
una represa, había que hacerlo simplemente, y al mismo tiempo también entender la importancia de empezar a nosotros juntarnos y buscar cómo queremos vivir, y empezar a generar estos procesos de deliberación colectiva independientes de lo que haga o no haga la autoridad, porque ya sabemos a quiénes responden, a qué intereses responden. Y por lo mismo que empezamos a pensar en estos procesos de los cabildos. Y estos cabildos, por eso digo, la revuelta ya había venido en la zona rural, porque nosotros ya veníamos pensando en los cabildos populares como la manera también de decidir cómo vivir en el territorio, independiente de lo que haga o no haga la institución, que ya sabíamos que venía en crisis. Y por lo mismo que finalmente se instala esta idea, nosotros desde el Movimiento por el Agua del Territorio generamos una metodología que fue súper interesante, porque el MAT es un espacio que articula organizaciones desde Arica a Magallanes. Entonces hicimos una metodología participativa a través de todos los zonales, en donde generamos pauta de preguntas comunes, y luego esta se empezó a replicar justamente en octubre en los distintos territorios, pero porque lo teníamos pensado de antes que iba a ser en esa fecha. Fue, bueno, todo ahí... se alineó. Sí, todo se alineó. Pero bueno, la cosa es que en octubre empezamos a hacer estos cabildos y pudimos hacer más de 50 cabildos en distintas localidades. Quizás no suene tan grande el número 50, pero para nosotros es súper significativo porque la realizamos en todas las regiones del país, y además tuvo una amplia participación de comunidades, sobre todo campesinas. Y eso es súper importante porque no es solamente un proceso radicado en lo urbano, aunque también tuvo participación urbana, sin embargo también nos ayudó mucho para también entender estas otras visiones que son súper significativas respecto de qué es lo que se plantea en concreto, cómo queremos vivir y cómo queremos organizar las territorialidades en función de proteger las cuencas, proteger los cuerpos de agua. Y bueno, ¿cómo se concebía? Es bien interesante porque justamente la necesidad de generar los cabildos también pasaba por tomar ciertas definiciones que no habíamos podido tomar años anteriores. Por ejemplo, cómo nos planteamos frente a la demanda de la nacionalización, que es una demanda histórica de las izquierdas, pero que a nosotros no nos satisfacía y no teníamos muy claro el por qué. Entonces fue súper interesante también esta deliberación, porque entendimos que finalmente lo que nos molestaba de eso era la idea de mantener al agua en la lógica de la cosificación y en la lógica de la propiedad. Básicamente pasar de una propiedad privada a una propiedad del Estado, entendiendo el corporativismo, entendiendo los favores políticos, significaba finalmente el ámbito de las concesiones, en donde el agua sigue siendo de privado, mediante esta idea de la bien nacional de uso público. Pero al mismo tiempo significaba no salir del extractivismo, ya pasando del extractivismo privado al extractivismo del Estado, o sea, no salir de la lógica extractiva. Y para nosotros por eso era tan importante no plantearnos desde la nacionalización, es decir, de cambiar de una propiedad a otra, sino que sacar el agua del ámbito de la propiedad, no sentirnos más dueños del agua, sino que entender que el agua en sí misma tiene sus derechos intrínsecos, por eso el decálogo de los derechos de las aguas, y no solamente los derechos al agua, y al mismo tiempo entender que la naturaleza también tiene sus derechos intrínsecos, como les venía diciendo, a la existencia, al respeto de sus ciclos, a la justicia restaurativa, y en ese sentido entender también que el agua tiene distintas manifestaciones, distintos flujos, distintos cuerpos, y no solamente es el agua subterránea o el agua superficial, sino también hay que pensar en los glaciares, hay que pensar en el maritorio, hay que pensar siempre en los humedales, los bufedales, es decir, el agua en todas sus expresiones, o nosotros mismos, que también somos agua en un 75%. Entonces fue súper interesante porque fueron reflexiones acerca de cómo nosotras y nosotros salimos de esta lógica también de la propiedad, porque muchas veces las comunidades también estaban en esta idea de me están robando, me roban el agua, y como que el agua fuera mía y en el fondo me la están quitando. Entonces fue súper interesante esa reflexión, porque desde las mismas comunidades se entendió la importancia de salir del ámbito de la cosificación, del ámbito de la apropiación, porque la apropiación es clave para lo que viene después, que tiene que ver con el despojo, el extractivismo y obviamente la exportación a gran escala de la naturaleza hacia los mercados mundiales. Hay una fase anterior y tiene que ver con la apropiación. Entonces, rompiendo con la lógica de la apropiación, también hay una posibilidad ahí, en términos como epistemológicos, de pensar una protección real y efectiva del agua y las aguas en todas sus manifestaciones. Y eso fue súper interesante en términos reflexivos, además de la idea de salir de la nacionalización y entender la desprivatización, pensando en que el principal actor que tiene que gestionar el agua no es necesariamente el Estado, sino que lo público también son las comunidades. Las comunidades que se organizan y administran de manera democrática el agua a nivel de cuencas y subcuencas. O sea, eso fue súper interesante porque de alguna manera sabíamos también que queríamos la gestión comunitaria, pero no teníamos muy claro
quiénes eran estos actores, cómo se podían organizar, ver experiencias en donde en otros países sí existen asambleas de las aguas, por ejemplo, y se producen asambleas entre las distintas actorías, se establecen relaciones, pero al mismo tiempo también entender que hay mínimos, es decir, si bien podemos gestionar comunitariamente, al mismo tiempo tenemos que respetar mínimos como lo es, por ejemplo, las prioridades de uso. Es decir, independiente de lo que decían las asambleas comunitarias, nadie puede cambiar la idea que es primordial de que el agua en su primera prioridad tiene que ser para el restablecimiento de los ecosistemas y al mismo tiempo para el consumo humano. Y eso es súper importante porque también, más allá de las deliberaciones colectivas y democráticas, también hay cuestiones que son mínimos comunes para poder vivir y dejar vivir a los demás también, también entendiendo que no solamente el agua es para las comunidades humanas, sino también el agua es para todas las formas de vida. Así que fue súper interesante ese tipo de reflexiones porque justamente nos permitió tener una visión mucho más acabada acerca de cómo nos vemos, acerca de los temas tan importantes como es la propiedad sobre el agua y la gestión del agua, y tener también definiciones comunes para el proceso que ahora estamos viviendo, que es el proceso constituyente. Muchas gracias, Camila. Javier, ¿qué nos cuentas desde las redes? No, hay algunas preguntas, pero me gustaría como enfatizar en algo igual importante que a veces se nos va entre la conversación porque hay hilos conductores. En las conversaciones anteriores igual se va generando como ese punto de encuentro. Y por ejemplo en las experiencias que nos plantea tanto Cristian como Camila, hay un elemento súper importante que es la reconstrucción quizás del tejido social, pues, como estas discusiones que se generan a partir desde los territorios igual contribuyen al desarrollo de una lucha de largo aliento quizá, o de una organización que va más allá igual de las organizaciones territoriales, por así decirlo, como este sentido común que se empieza a disputar y se empieza a materializar en cosas concretas, que es algo crítico, por así decirlo, y que se expresó sobre todo desde octubre en adelante, pero igual entenderlo como procesos de larga data quizás, o mediana data, no como algo, mucha gente y se ha instalado como ese discurso, quizás igual por parte de medios de comunicación, como que octubre abrió todo, o como que ahí empezó todo, ahí empezó la organización, ahí empezaron los encuentros, la discusión de programas, pero en verdad uno que lleva un poquito quizás más de experiencia o ve simplemente la historia, se da cuenta que no, que son procesos que se heredan de la dictadura, organizaciones que nacen durante toda la postdictadura y que se refuerzan que se refuerzan después del inicio del estallido social. Quería resaltar eso, que es súper importante a mi parecer, como el rol del tejido social que se va componiendo. No sé si leo unas preguntas o tiro primero la cápsula sobre derecho del agua. Yo creo que vamos con la cápsula y quizás dejamos las preguntas al final. Me parece muy bien. Sí. Ahora vamos a ir con una cápsula breve del ecoglosario que ha construido el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, sobre derecho al agua, justamente lo que estamos hablando, y vamos a profundizar ahora. Así que volvemos en 50 segundos más o menos. Ecoglosario Constituyente, un cuadernillo de trabajo territorial para pensar colectivamente nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente. Derecho humano al agua. Acceder al agua de forma suficiente, saludable y asequible se trata no solo de un derecho natural, inherente a toda persona, sino que además de la materialización del derecho a la vida, al punto de que ambos derechos debiesen poseer la misma jerarquía. Les invitamos a profundizar más en este y otros conceptos revisando el Ecoglosario Constituyente, disponible en PDF en olca.cl. Un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y estamos de vuelta ya en este sexto capítulo, después de esa breve cápsula e interesante. Invitamos también a revisar el Ecoglosario Constituyente, que está disponible en PDF en la página de OLCA, libre descarga, libre difusión, bienvenido sea, todo para el proceso constituyente, contribuir a este tejido social que hemos estado hablando y que desde hace décadas ya que se está reconstruyendo. María Paz, entramos al tercer eje ahora de la conversación. Tercer y último eje, ya para luego dar paso obviamente a las preguntas que tengan quienes nos están mirando o escuchando. Y bueno, este último eje es justamente entrar un poquito más ya en la Constitución,
en pensar esta nueva constitución y ligarlo a la cápsula que acabamos de ver, que es de derecho al agua y del agua, también, ¿por qué no? Entonces, esta pregunta es para tanto Camila como Cristian y tiene que ver con cómo es posible consagrar este derecho al agua, tanto para la naturaleza como también para las personas, en una nueva constitución. Entonces, partimos esta vez contigo, Camila, en cómo ves posible el consagrar el derecho al y los derechos del agua en la nueva constitución. Bueno, Chami quería pantalla, así que va a estar acá. Está bien, bienvenida. Mira, en primer lugar, nosotras hemos sido súper enfáticas y enfáticos en que tenemos que salir, obviamente, del ámbito antropocéntrico, pero eso no implica que no nos interese esta demanda tan importante, ¿cierto? Sabemos que en la actualidad se está vulnerando sistemáticamente el derecho humano al agua. Y este derecho humano para nosotros es súper relevante porque es justamente una consagración del derecho a la vida. Es decir, no existe derecho a la vida, aunque esté ahí consagrado constitucionalmente, si en la práctica no se posibilitan los derechos que hacen eso posible. Es decir, sin derecho a la salud, sin derecho al agua, sin derecho a la soberanía alimentaria, no hay un derecho a la vida realmente. Entonces es muy importante que este derecho humano esté establecido constitucionalmente con la misma jerarquía que tiene el derecho a la vida. Y eso obviamente va a ser un cambio sustancial, porque en la actualidad ya lo sabemos, o sea, hay comunidades que no solamente toman de aguas de camiones aljibes, sino que al mismo tiempo hay comunidades que están sufriendo racionamiento del agua bajo los límites que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo mismo, es tan importante que esto no solamente sea un derecho de papel, sino que finalmente implique una protección real por parte del Estado, y por eso también es tan importante que esté dentro de los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, y que exista también un financiamiento y instituciones para que esto se permita. No olvidemos que, por ejemplo, cuando se establecen los decretos de escasez hídrica, uno esperaría que estos decretos lo primero que hagan es ir a salvaguardar el derecho humano al agua. Pero lo que vemos en la práctica y en los que hemos conversado con las comunidades, muchas veces estos decretos, los primeros en enterarse son justamente las industrias y el agronegocio, y lo que terminan haciendo es seguir profundizando sus pozos, es decir, seguir concentrando el agua en vez de redistribuirla y entregarla a las comunidades que no tienen un acceso digno al agua. Porque eso también es importante. El agua no solamente el derecho humano al agua no solamente tiene que ver con una cuestión de cantidad del agua, el acceso, sino también de calidad del agua. Y justamente se está vulnerando también desde esa perspectiva este derecho, porque tenemos empresas como pasa, yo estoy acá en Valparaíso, como la empresa Esval, que justamente lo que hacen es entregar aguas contaminadas, aguas con asbesto, agua con otro tipo de materiales que ya sabemos que tienen graves perjuicios para la salud. Y por lo mismo es tan importante que entendamos este derecho humano desde toda su amplitud, tanto desde el acceso, pero que también desde la calidad. Y es importante también entendiendo que en estos momentos, por los instrumentos normativos que existen actualmente, pero también obviamente por este modelo de privatización y saqueo y usura que ya conocemos, se está vulnerando sistemáticamente este derecho y es imprescindible que quede reconocido constitucionalmente en este nuevo proceso constituyente. Eso como primera cosa. En segundo lugar, también nos parece súper importante establecer que el agua sea un bien común inapropiable. Ya veníamos mencionando por qué, justamente por esta idea de que el agua no tiene que pasar a ser un bien del Estado, sino que lo saquemos del ámbito de la propiedad y tenga una regulación más parecida, por ejemplo, al aire, que nadie es dueño del aire, pero de alguna manera igual generamos normativa para poder regular el aire. Y también con esta idea de los bienes comunes que ha sido trabajada en Estados Unidos y en Francia, donde existe un deber de protección por parte del Estado con respecto a este bien común, sin necesidad de que el Estado se haga dueño, sino que entienda la importancia de proteger estos cuerpos de agua y entender el bien común, porque obviamente es un bien que permite la subsistencia de toda la humanidad y de todas las comunidades humanas y inhumanas. Y esta figura no es tan distinta incluso a lo que existe actualmente con esta idea de las cosas comunes a todos los hombres, perdón la expresión machista y patriarcal, pero es la que existe
porque todavía tenemos un código heredado de 1800. Y este código lo que establece es que justamente hay ciertas cosas, igual en el ámbito de la cosificación, que están fuera del ámbito de la propiedad y ninguna corporación ni privado se puede adueñar de la misma. Y ahí es donde, por ejemplo, se posiciona el alta mar, la radiación solar, y es justamente donde también pensamos que debiera estar posicionado, por supuesto, el agua, y sobre todo también los glaciares y las semillas también, que la semilla ha sido privatizada sin tapujos, y que pensamos que también tiene que desprivatizarse con la misma importancia y el mismo énfasis que el agua, porque ya lo venía mencionando, es decir, tampoco hay derecho a la vida si no hay una soberanía alimentaria, y eso también se está transgrediendo. Ujú. En otro ámbito también nos parece súper importante establecer las prioridades de uso, ¿ya? Y esto también se ha generado en constituciones como la de Uruguay, en donde también se estableció desde la constitución las prioridades de uso, y obviamente que también es restablecer lo que existía antes de la constitución, o sea, desde el Código de Agua de 1980, en donde sí existían prioridades de uso en nuestro país. Y bueno, eso creo que es como lo más importante, al mismo tiempo que considerar desde ya que la gestión del agua también puede ser comunitaria y no solamente una gestión del Estado, y por supuesto eliminar totalmente la gestión privada, porque nos parece que esa no es la forma para poder resguardar los ecosistemas y establecer esta nueva forma de relacionarnos con la naturaleza que estamos promoviendo. En esta nueva forma y para consagrarlo en la nueva constitución, ¿cuál ves que el rol de las organizaciones territoriales en este proceso? ¿Qué rol juegan? Bueno, es un rol fundamental, porque justamente, ya lo veníamos diciendo, también lo mencionaba Javier, si no fuera por las organizaciones sociales que levantaron y empujaron estas grandes demandas y estas grandes reivindicaciones, no estaríamos hablando siquiera de estos temas. O sea, no podemos pasar de largo el conflicto de Pascualama, lo que ha sido el conflicto, bueno, fue el conflicto de AgroSuper en San Pedro Melipilla, lo que ha sido el conflicto de Petorca. De alguna manera las comunidades organizadas, y ahora también obviamente el movimiento por el agua de los territorios a través de las marchas, la movilización plurinacional por el agua de los territorios, los 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra, han sido claves para poder instalar estas temáticas y también instalar estas soluciones, porque nosotros no estamos desde la calle planteando que queremos carreteras hídricas, nosotros desde la calle hemos planteado que queremos la desprivatización, que queremos descosificar el agua, que queremos los derechos de la naturaleza. Y es eso lo que queremos para un nuevo proceso constituyente. Entonces, de alguna manera, si el proceso constituyente, por ejemplo, se hace espaldas de la ciudadanía sin una asamblea constituyente, o sin al menos asambleas que sean vinculantes y territoriales, claramente que el resultado final de este proceso no va a ser lo que nosotros esperamos, y por lo mismo va a tener que incluso repetirlo. Así que es clave, es muy clave que las comunidades estén siendo escuchadas, que existan procesos deliberativos, que existan procesos vinculantes también, y que, como bien también decía Cristian, sean las comunidades las que puedan decidir por dónde habitan, y no quienes usan y usufructan de los territorios que sigan siendo quienes toman las grandes decisiones. Ya también, digámoslo así, son la clase y la élite político-empresarial que ha tenido también el poder todos estos años. Así que es súper fundamental que las organizaciones, las comunidades y los movimientos sociales tengan un rol clave en la toma de decisiones y en este proceso constituyente también. Muchas gracias, Camila. Cristian, misma pregunta. ¿Cómo consagrar en una nueva constitución el derecho al agua, tanto para las personas como para todo el resto de la naturaleza? Primero tengo casi puros puntos de coincidencia con lo que acaba de plantear Camila. Voy a tratar de, obviamente, poner algunos matices para que no sea una repetición, pero primero suscribo todo lo que planteó. Ordené en 4 puntos ahí rápidamente mientras hablaba Camila de cosas que me parecen fundamentales. Lo primero es entender al agua como un elemento, no como un recurso, ¿ya? O sea, no es una cuestión apropiable primero, por lo tanto tenemos que abandonar esta idea de la propietarización del agua, ¿vale? O sea, el agua es un bien común, ¿ya? Y su gestión puede ser entregada a particulares o eventualmente el mismo Estado. Yo tampoco soy muy amigo de que la cuestión se nacionalice y que sea el Estado el dueño, porque eso no nos garantiza nada. Los ciclos políticos en Chile y en todo el mundo nos indican que pueden haber cambios fundamentales si es que le entregamos toda la tutela al Estado. Entonces, ahí yo creo que hay una corresponsabilidad que voy a hablar en el último punto, lo voy a retomar. Entonces, lo primero, agua como un bien común, ¿cierto? Que es una cuestión fundamental y que genera derechos y deberes, y que además se cuadra con normativas internacionales que Chile ya ha suscrito, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano. Chile suscribió esa declaración, por lo tanto debe dar cumplimiento,
¿ya? Por lo tanto, tenemos que asegurar el agua, y así también necesitamos una constitución, ¿cierto?, menos abultada, porque si ya empezamos y decimos, bueno, la Declaración de Derechos Humanos debería ser el artículo 1, ¿no?, de la Constitución. O sea, si respetamos los derechos humanos, de verdad que habrían varias cosas que estaríamos digamos, permitiendo que esto ocurra. El agua es básica para la vida, como bien decía Camila, pero también para los sistemas productivos. Más o menos el 75% del PIB de Chile, o sea, de toda la producción interna de Chile, depende del agua, pero todos los procesos están relacionados con el agua. ¿Ya? Por lo tanto, sin agua simplemente no tenemos economía, no tenemos vida, no tenemos nada. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo creo que el agua debe ser considerado un bien común. Un segundo punto es el tema de las prioridades de uso, también lo planteaba Camila, pero yo ahí quiero hacer un pequeño énfasis en que para mí la prioridad número 1 debería ser agua para los ecosistemas. ¿Ya? O sea, sin eso, sin que nosotros aseguremos en cada territorio una cantidad de agua no mínima, sino que adecuada para que los ecosistemas sigan funcionando naturalmente, y eso debe ser con enfoque ecosistémico, o sea, con la lógica territorial de la cuenca hidrográfica, ¿cierto? La cuenca es una unidad territorial que nos permite abarcar un territorio desde altas cumbres, en nuestro caso la cordillera de los Andes, hacia el mar, ¿cierto? Entonces, todas las aguas que tocan los límites de esta cuenca y van hacia un curso común, como un río, un estero, etc. Entonces, ese enfoque, a mi juicio, es el adecuado, el enfoque ecosistémico. Las cuencas como ecosistemas donde entra agua a través de las lluvias o la nieve y sale agua a través de los flujos superficiales o subterráneos, llámese ríos, aguas subterráneas, etc. Y en la característica o la condición cíclica, ¿sí? Nosotros con esta lógica del desarrollo económico y el crecimiento ilimitado de la economía, pensamos que la cuestión es lineal, y no es así, es cíclico, ¿vale? Y cuando salgamos de ese paradigma de lo lineal y creciendo, digamos, y entremos en un paradigma que consideramos que la vida es cíclica, vamos a entender que no siempre vamos a tener todo el agua que quisiéramos disponible. Entonces, primero, que los ecosistemas puedan funcionar. Se ha hecho ejercicio en esto en otras partes del mundo, voy a citar solo uno, por ejemplo, Australia, que determinó que más o menos el 40% de cualquier curso de agua debe ser reservado para los ecosistemas, para que funcionen bien. O sea, si yo tengo un río donde pasan 100 litros por segundo, 40 de esos litros no se pueden tocar porque eso permite la vida en ese lugar. Una segunda prioridad debería ser el agua para consumo o uso humano. Yo uso humano me refiero porque está el consumo, pero también la agricultura de subsistencia. O sea, todos los seres humanos, todos los habitantes de Chile deberían tener derecho a una cantidad mínima de agua, no solo para tomar, para asearse, para cocinar, sino también para poder producir sus propios alimentos. Esto es especialmente relevante en los sectores rurales, por cierto, ¿cierto? Las economías de subsistencia. Eso, más o menos calculado, debería ser entre un 15 y un 20% de todos los caudales que existen, ¿ya? O sea, ya tenemos un 60% de un río, del total de un río, que está entre reservado para que funcione el ecosistema y para que los seres humanos que habitan el territorio, y eso es muy importante, que habitan el territorio, puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y después, en un tercer orden de prelación, estaría el agua para la productividad, ¿ya? Y sería sobre el restante. Pero en un contexto de cambio climático, el restante no va a ser siempre el 40% que queda, ¿cierto? Van a haber años más secos y no vamos a tener 100 litros por segundo, vamos a tener 80. Bueno, ¿a quién se le castiga? No es al ser humano que vive ahí que necesita tomar agua, no, pues ahí se debería castigar a la industria, castigar en el sentido de, señores, este año hay sequía, por lo tanto hay menos agua para producir. ¿Qué significa eso? Que el sector productivo debe adaptarse. Y cuando existan años buenos, de bonanza, años lluviosos, bueno, podrán producir un poquito más, ¿cierto? Esto, por supuesto, con normas irrestrictas con respecto al buen cuidado del agua. Camila lo mencionó y creo que es clave lo que dijo. O sea que no porque yo vivo en un territorio puedo hacer con el agua lo que quiera. No, pues, hay ciertos pisos mínimos. O sea, si yo saco agua pura, y tengo que devolver agua pura, o por lo menos agua no contaminada. Si voy a consumir esa agua, que mis desechos, por ejemplo, cuando tiro la cadena del baño, ¿cierto? Bueno, esa agua se trate de alguna forma. Y para eso existen muchas soluciones. Yo soy de la idea de las soluciones basadas en la naturaleza, que nos permite que la misma naturaleza, a través de humedales artificiales, lagunas, etcétera, puede purificar aguas contaminadas, ¿ya? Entonces, empezamos a jugar con los ciclos. Entonces ahí tendríamos, primer punto como bien común, segundo, prioridades de uso claramente establecidas. Un tercer elemento que a mi juicio es clave y que nunca se comenta es el tema del monitoreo. Necesitamos tener buenos sistemas de monitoreo que nos digan cuánta agua tenemos, dónde está esa agua.
¿ya? Porque hoy día en Chile no tenemos claridad al respecto. Tenemos un sistema de monitoreo que lo lleva la Dirección General de Agua, que es absolutamente insuficiente, ¿ya? Sabemos más o menos cuánta agua hay en las grandes cuencas. En las pequeñas cuencas no tenemos idea. No sabemos, al menos en la mitad del país, dónde están las aguas subterráneas y cuántas son. Claro, lo saben las mineras en el norte que hacen prospecciones, pero esa es información privada, no pública. Y por lo tanto nos quedamos sin una parte de la información de cuánta agua tenemos. De nuevo voy a citar a Australia porque me parece un ejemplo interesante y parecido a Chile, además por el régimen capitalista que tienen. Y es que ellos, el Estado lo que hizo fue hacer un sistema de monitoreo súper acucioso. ¿Y con qué se encontraron? Que tenían más agua de la que pensaban que tenían, solamente por implementar un buen sistema de monitoreo. Y si eso lo hacemos en el largo plazo, tenemos series de tiempo de 20, 30, 40 años, podemos entonces predecir lo que va a ir ocurriendo, podemos conocer las tendencias y luego saber para dónde va. Y junto con el monitoreo tenemos que tener una fiscalización férrea, una fiscalización de verdad. Esto es algo que en el primer punto, la primera pregunta que me hiciste de la gestión del agua en Chile, se me quedó en el tintero, ahora lo voy a retomar. Los organismos fiscalizadores como la DGA, la Dirección General de Agua, en el tema agua, la CONAF en el tema bosque, y qué sé yo, el SAG en el sistema agrícola, son absolutamente insuficientes. Y eso es a propósito. O sea, aquí la fiscalización es de mentira, es como un león sin dientes ni garras. ¿Por qué? Porque no quieren fiscalizar a la empresa. O muchas veces les dicen, no, ustedes autofiscalícense y nos cuentan cómo les va. Pues adivinen, pues siempre les va súper bien y siempre el agua está en perfectas condiciones. Ese es un pilar fundamental del modelo actual, no fiscalizar. Y ahí quiero de nuevo citar un ejemplo, porque es bueno tener como ejemplos de otros países. En Francia existe la policía del agua. O sea, es una cuestión que todo el mundo que vive en el mundo rural le temen a la policía del agua, porque si los pillan haciendo algo que no, o sea, les entregan la concesión para hacer un uso del agua y se la ocupan para otra cosa, o si sacan más volumen de agua del que le entregaron, pues la policía del agua va ahí y no solo les saca un parte, sino que les quita la concesión. Y se quedan sin agua para ya sea una actividad productiva, lo que sea, ¿ya? Ahí hay una cuestión que lamentablemente en Chile ya no le podemos creer a la cuestión de la autorregulación de las empresas. Por favor, llevamos 40 años de un modelo extractivista que nos han dicho, no, si la empresa se autorregula. Falso, no se autorregula, saca todo lo que puede en el menor tiempo posible. Entonces, ahí necesitamos la fiscalización y, como les decía, un monitoreo de largo plazo de las principales variables hidrológicas. ¿Dónde está cayendo agua? ¿Cuánta agua está cayendo en forma de nieve, en forma de agua? Y luego, ¿qué agua tenemos superficial y subterránea? Que, insisto, hoy día en Chile no tenemos claridad sobre eso. Yo, si no, ¿cómo me explican a mí que en el río Petorca hayan entregado más derechos de agua del agua que hay disponible en el río? Eso es porque no sabes cuánta agua tienes en tu río. No hay ninguna otra explicación, digamos. Bueno, todos los contubernios políticos con el sector productivo y los políticos, digamos. Pero eso te habla de una pésima gestión, ¿cierto? De ni siquiera saber cuánta agua tienes ni dónde está. Y el punto 4 de esto, de cómo metemos al agua en la Constitución y la protegemos, es justamente la gestión colectiva, que también ya lo mencionaba Camila, ¿cierto? Que en el fondo, ahí es donde meto este enfoque ecosistémico, ¿sí? El enfoque de cuenca. Deberíamos hacer planes de cuenca por región o por macrozonas, ahí tendríamos que ver, pero cada cuenca debería tener su plan donde nos dicen qué podemos hacer y qué no. ¿Y por qué no? Porque los ecosistemas tienen límites. No podemos pedirle a un ecosistema en el extremo norte que nos entregue, no sé, una cantidad ilimitada de agua como si fuera el río Báquer en Aysén, digamos. Entonces, eso es lo que ocurre hoy día. La minería, la agricultura piden agua como si la cuestión fuera infinita. Los ecosistemas tienen límites. Y esto me lleva a la última reflexión que quiero hacer, es que la gestión colectiva implica deberes de los habitantes, y no solo derechos, sí, derecho al agua, sí, derecho a la supervivencia, todo lo que ustedes quieran, pero también tenemos, los que habitamos los territorios, el deber de cuidar nuestra agua. Y eso a mí me gusta mucho, una figura que aparece desde la teoría jurídica de los derechos bioculturales, ya que es muy parecido a los derechos de la naturaleza que planteaba Camila, que reconoce, ¿cierto?, esta intrínseca relación entre seres humanos y naturaleza. Y dado que un río no puede ir a un tribunal de justicia a defenderse, ¿cierto? Entonces los habitantes de ese territorio se transforman en los guardianes y en los defensores. Entonces, ante una actividad, por ejemplo, contaminante como la actividad minera, son los habitantes del territorio los que pueden demandar en nombre de la naturaleza, en nombre de la buena gestión del agua, en nombre de la vida en el territorio, y ellos pueden ejercer entonces esta acción de tutela, ¿cierto?, de la naturaleza.
Y esa es una cuestión, a mi juicio, fundamental, porque involucra deberes. Nosotros estamos muy acostumbrados, y en esta sociedad que todos tenemos nuestros derechos, ¿cierto?, absolutamente limitados, queremos derechos, pero también tenemos que asumir este enorme rol de guardianes de nuestro entorno, de nuestro hábitat, del lugar que habitamos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo creo que cerraríamos bien el círculo, ¿no? Tendríamos primero la declaración como tal, pero terminamos en una buena gestión que es por los habitantes y para los habitantes y la naturaleza. Y en todo esto, ¿qué rol debería jugar la ciencia? Wow. Bueno, la ciencia. Lo primero que quiero decir con la ciencia, yo tengo una pata en la academia, pero otra pata también en el hacer diario, colectivo, vinculado con comunidad. Lo primero que quiero decir es que la ciencia es un saber, es un tipo de saber, no es el saber, no son los dueños de la verdad, ¿vale? Simplemente generamos conocimiento, y ese conocimiento lo tenemos que poner a disposición de las comunidades, pero también entender que las comunidades tienen un saber. El saber ancestral, el saber del pueblo originario, de gente que ha vivido 60, 80 años en un territorio y que se ha adaptado a todos los cambios. O sea, ese saber para mí es tan valioso como los 15 años que llevo yo estudiando en la academia para sacar doctorados y magísteres y cuestiones. O sea, hay ahí un valor enorme que cuando nosotros lo ponemos en práctica, porque esto no es solo discurso, suceden soluciones tan maravillosas como que, por ejemplo, aquí voy a volver a Catrumán, aquí en Chiloé. Cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico, yo como hidrólogo del equipo estaba vuelto loco porque decía, bueno, ¿cómo voy a saber yo cuál estero no se seca nunca? Si teníamos 40 esteros, me iba a tener que hacer un monitoreo, 5 años, estaba yo pensando, y de repente, en una asamblea, un viejito, 80 años, me levanta la mano y me dice, joven, muy buena su idea, yo lo voy a llevar cuando termine esta reunión a una vertiente que nunca se seca. Y ahí estamos. Nuestro sistema de agua se basó en que un viejito de 80 años me dijo, yo viví aquí toda mi vida y este estero nunca se seca. Y tal cual, pues, llevamos 3 años ya y el estero no se seca. Yo lo estoy monitoreando ahora con todos mis implementos científicos y todo el cuento, pero la verdad absoluta no estaba en mí ni en la ciencia, estaba en el viejito de 80 años. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. La ciencia tiene un rol que cumplir, por cierto, puede informar las políticas públicas, puede aportar información. Cuando el territorio nos pasa muy seguido, llega la empresa X, ya vamos a ponerle nombre, Arauco, ¿cierto? Forestales, y van y dicen, llegamos a este territorio, vamos a poner plantaciones forestales y una planta de celulosa, y les vamos a dar trabajo a todos y va a ser todo súper lindo. ¿Y cuáles son los impactos que ustedes generan? No, nosotros no generamos impacto. Bueno, ahí es donde la ciencia debería entrar a responder, pues decir, a ver, ¿cómo que no generan impacto? Va, empecemos a monitorear sus actividades y veamos si generan o no impacto. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer, pero no somos ni dueños de la verdad ni el único saber. Somos una fuente más de conocimiento y, en general, yo no me hago parte de esto, pero en general los científicos tienen que bajarse de su pedestal y ponerse a trabajar directamente en los territorios. O sea, yo creo que en vez de que nos midieran en las universidades, por ejemplo, que miden a los investigadores por cuántos papers publican, paper en inglés, por cierto, que es un subsidio al hemisferio norte, deberían decir, bueno, ¿cuántas reuniones, a cuántas asambleas en el territorio donde usted habita fue? ¿Cuántas soluciones aportó usted a la comunidad donde vive? Esos deberían ser los verdaderos indicadores que nos digan, ok, somos ciencia, sí, hacemos investigación, pero estamos absolutamente conectados con nuestros territorios. Así que por ahí veo el rol de la ciencia. No sé si me fui por las ramas o Yo solo encuentro. Ahora ya pasamos a la última patita y vamos con Javier y las preguntas. Sí, aquí estoy. Interesante lo que plantea Camila y Cristian. Igual, por ejemplo, lo último que plantea Cristian responde a una demanda igual histórica, reuniendo los movimientos, entendiendo esta dinámica que se da, valga la redundancia, en los movimientos sociales, a la orientación del conocimiento, como una demanda que... demanda... Ay, me quedé pegado, ahora sí, volví. ¿Te escuchas bien? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí volví. Lo siento. Que creo que en un momento como que se cayó esto. Pero estamos de vuelta. La orientación del conocimiento, una demanda que nace sobre todo el 2016 en adelante del movimiento estudiantil universitario, sobre todo. ¿Qué hacemos? Porque empresas, por ejemplo, de la Universidad de Concepción invierten en la corporación. Entonces, ¿cómo podemos orientar el conocimiento? Aquí hay un caso concreto en el cual eso sirve. Voy a sistematizar por algunos comentarios primero. Paola Quiñones dice: el Estado debería implementar una ley inmobiliaria en la cual las empresas de este rubro queden, comillas, obligadas a edificar construcciones sustentables, en las cuales se reutilice el agua, como ya se ha implementado en países europeos. Hay una idea interesante para debatirla. Bienvenida al proceso constituyente también para discutir esa propuesta.
La misma Paola plantea una pregunta para ambos. Voy a juntar las preguntas. Hay 2 para ambos y una para cada uno. La primera es de Paola, que dice sobre las que son para ambos. Consulta, ¿es posible que con nuevas leyes constitucionales respecto de materias ecológicas se puedan revocar los derechos de concesiones de agua y territorio ya otorgados a perpetuidad? Algo ahí más técnico, legal. Lucio Cuenca nos está viendo y comenta: un estudio del Centro de Producción del Espacio de la UDLA señala, creo que dice, de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consultivos, el 1% concentraría el 79,02% del volumen total disponible en el sistema. Al parecer hay una correlación entre la concentración de la riqueza y la concentración de la propiedad del agua. ¿Podrían comentar esto desde la perspectiva de la justicia socioambiental constituyente? O sea, ¿cuál puede ser como este rol quizás de la justicia socioambiental constituyente, un concepto clave en el actual proceso y sobre todo de la experiencia que ustedes mismos han tenido? Y para cada uno y una, por ejemplo, para Cristian, Acción Andalien consulta sobre la experiencia de recuperación del agua, que este proceso que comentaste, ¿cierto? Desde las organizaciones. ¿Qué trabajo hicieron en el terreno? Reforestación, curvas de nivel, creación de humedales artificiales. ¿Podrías decir cuáles son las mejores estrategias? Y para Camila, hay una en YouTube que la comenta Alejandro Pino sobre el proceso constituyente. Algo muy concreto, directo. Cuestiona sobre la calidad del actual proceso constituyente respecto al acaparamiento de cupos por parte de la élite política inepta, amenazando usurpar una nueva constitución a la ciudadanía. Quizás cómo se puede abordar, cómo ustedes lo han abordado desde el MAT, sobre todo el proyecto, ¿cierto? La lista como proyecto, teniéndolo como algo más colectivo. Cómo se aborda este emplazamiento que se realiza constantemente respecto a la participación en el proceso constituyente, y que tú igual diste algunos indicios al comienzo de tus intervenciones, resaltando la idea del estallido social, que existen aún presos y presas del estallido. ¿Cómo se maneja esa situación? Partamos con Camila, si es que te parece. ¿Puedes responder las consultas? Puedo repetir algunas si es que en algún momento se pierden. Sé que fueron muchas, pero intenté acotarlas por el tiempo. Creo que las tengo las 3 en mente. Mira, sabes que primero quería comentar acerca de lo que habías hablado, Javier, respecto a esto de la reorientación del conocimiento. Uh-huh. Justamente esta importancia de que se entreguen estas herramientas a las comunidades, porque en nuestro proceso estudiantil también nos tocó ver cómo finalmente la universidad también se pone a disposición de las empresas, en vez de pasar lo contrario. O sea, por ejemplo, cuando tuvimos que denunciar a la Facultad de Agronomía porque estaba ayudando a generar un memorándum de entendimiento entre BADIC y la comunidad de Aguita. O cuando los profesores también se ponían a disposición de hacer informes para ayudar al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. O ¿cómo no mencionar lo que pasó hace poco en Paine, donde se invirtieron mucho dinero, millones, y dinero del Estado, para que finalmente un estudio de la Universidad de Chile diga que lo que pasó en Laguna Culeo fue la mega sequía? O sea, realmente es un temazo, porque justamente vemos que estamos en la dirección contraria. No solamente lo que se planteaba, que es súper importante acerca de esto, de que los científicos creen tener la razón, sino que derechamente incluso universidades públicas se ponen a disposición de los grandes conglomerados empresariales para viabilizar proyectos que tienen gran impacto ambiental y que son ecosistémicamente inviables. Así que bueno, eso quería también mencionar acerca de este tema del rol de la ciencia, me parecía súper importante. Respecto de la pregunta de Paola acerca de esto, bueno, más que concesiones, esto es súper importante porque hay una confusión en términos de lo que pasa con el agua. El agua, más que entregarse en concesión, que significa que de alguna manera se entrega, bueno, en Chile es a 30 años y que la propiedad respecto de ese derecho se mantiene en el Estado. Acá derechamente no se entrega en concesión, sino que se entrega un derecho real. Y eso significa que existe una propiedad sobre el agua. Es decir, no es sobre el líquido probablemente tal, sino que sobre el derecho de uso respecto del agua. Y respecto a ese derecho de uso, existe, tú puedes hacer con ella lo que puedes hacer, por ejemplo, para hacerlo en términos súper concretos, lo que puedes hacer con una silla, o lo que puedes hacer con un auto, lo que puedes hacer con un bien inmueble. Tú lo puedes, por ejemplo, un bien inmueble, tú lo puedes hipotecar, tú lo puedes transar, tú lo puedes poner en herencia.
tú puedes hacer, bueno, cualquier tipo de acto y contrato. Y justamente esa es la figura mediante la cual el Estado, desde esta lógica subsidiaria, entregó los derechos de agua para que finalmente esto circulara en un mercado del agua, que fue lo que posteriormente se generó. Entonces, hay dos estados, o sea, están los derechos que se entregaron de manera originariamente gratuita y a perpetuidad, y están aquellos derechos que finalmente se compraron porque se empezaron a circular en este mercado del agua. Entonces hay que considerar que en ese espectro estamos, y esto es súper importante incluso cuando se hablan de temas tan relevantes como el TPP-11, porque finalmente con esto del mercado del agua, pero se produce justamente lo que también mencionó Luz en su pregunta, la concentración. Finalmente, por ejemplo, las grandes mineras terminan comprando el agua, pero también con intereses de especulación, entendiendo que el agua, que ahora también tiene un valor en Wall Street, finalmente termina siendo un bien de capital en el ámbito internacional y de los mercados mundiales. Entonces también capitalizar el agua tiene mucho que ver con esta idea, bueno, capitalista de acumulación, pero también de poder. Es decir, quien tiene el agua en Chile también tiene el poder, y un poder financiero, un poder económico y un poder político. Entonces eso es súper relevante y también se cruza en el ámbito de que también sabemos que, y es súper importante porque cuando se mencionaba esto de que finalmente más que ministerio había un gabinete hídrico a nivel del gobierno, porque justamente hoy quienes tienen poder también tienen derecho de aprovechamiento de agua, porque justamente responde al poder político empresarial la acumulación de un bien vital, que finalmente se mercantilizó, se comercializó y ya sabemos también, se cosificó. Entonces, esto es súper relevante y hay que mencionarlo porque en ese paraguas estamos, y respecto de eso vamos a tener que accionar cuando queremos justamente reivindicar la desprivatización. Nosotros lo que queremos con esto es eliminar la lógica de la apropiación y por tanto dejarían de existir los derechos de aprovechamiento de aguas propiamente tal. Y eso va a significar un proceso que en otros países también se generó de, llamémoslo la expropiación, pero no lo queríamos llamar así tampoco, porque la expropiación siempre viene acompañada de una indemnización, y la indemnización actual en Chile de la expropiación es un chiste. O sea, realmente en Chile al gobierno le sale más barato comprarte un derecho de aprovechamiento de agua que expropiártelo, por la cantidad de dinero que tiene que pagar, tanto por las inversiones que existe, pero también por lo que cuesta actualmente un derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, si lo hacemos desde esa mirada, finalmente va a significar un costo enorme para el Estado. Y justamente esto fue un tema cuando se hizo esta campaña del terror por parte del empresariado con esta reforma al Código de Agua, que finalmente se desmintió, porque el Código de Agua solamente tocaba aquellos derechos que todavía no habían sido otorgados. Pero en caso de los derechos otorgados, ellos estaban ya calculando la cantidad de dinero que significaba para el Estado estas expropiaciones. Así que va a ser súper importante este tema también, y también va a ser súper importante los tratados de libre comercio, porque si hay tratados de libre comercio que nos van también a poner esta camisa de fuerza y nos van a obligar a indemnizar con grandes volúmenes de dinero a estas empresas, ojo que también ese va a ser un tema. Así que vamos a tener que estar súper atentos, no tenemos la fórmula, pero es importante que tampoco caigamos en esta lógica de lo que hoy entendemos por expropiación, al momento de que eliminemos la figura de los derechos de aprovechamiento de agua. Pero de que hay que eliminarla, pero ya hay que ver la manera de que si hay que indemnizar algo, esta sea una indemnización justa, por lo que efectivamente se gastó en una obra hidráulica, por lo que efectivamente gastó el privado, y no por la especulación, no por el precio que hoy en día puede tener los derechos de aprovechamiento de agua, ni por estas lógicas que ya sabemos que son tan perversas a raíz de estos incentivos económicos privados. Eso como primera cosa respecto a esa pregunta. Y muy ligada con lo que decía Lucio, que finalmente quienes concentran el agua, ya sabemos también, están ligados con la ley política empresarial, y hoy en día hay una directa relación entre la desigualdad económica y también la desigualdad respecto al agua. O sea, no es casual también que cuando estábamos hablando, cuando ocurrió lo del COVID y hablábamos de la imposibilidad que tenían ciertas comunidades de lavarse las manos, es porque justamente se ligaban muchos temas. La precarización de la vida en todas sus dimensiones no solamente tocaba la imposibilidad de tener un derecho al agua, sino que también un derecho a la salud, y que se extrapolaba no solamente porque no te podías lavar las manos, sino que también no tenías acceso a la salud. Entonces, de alguna manera, y pasa en estos territorios de exclusión, en donde los derechos se vulneran sistemáticamente, y por supuesto que quienes también se les vulnera el derecho humano al agua, al mismo tiempo se les vulneran otro tipo de derechos, como es el derecho a la salud, el derecho a la previsión, los derechos laborales.
entre muchos otros, porque estamos hablando de una situación de desigualdad que se manifiesta en la temática del agua, pero que es sistemática de este modelo de privatización y un modelo neoliberal de Estado subsidiario. Ahora, y para terminar, respecto a lo que pasa con esto del acaparamiento de la elite política, y que es súper importante porque está súper relacionado. Imagínense que el exministro Walker, que fue acusado de tener 29.000 litros por segundo de derecho de aprovechamiento de agua, ahora vaya de constituyente. O sea, es parte también de esta misma lógica. ¿A quién va a ir a defender Walker? No va a ir a defender a las comunidades que quieren restablecer los ríos. O sea, claramente va a ir a defender al agronegocio, a las grandes corporaciones y a ellos mismos, porque en el fondo tienen intereses en juego. Y hay intereses creados y que de hecho debiera esto también, ya lo hemos dicho muchas veces, senadores, diputados que debieran quedar incluso fuera de ciertas discusiones y debates porque tienen también intereses en juego cuando ellos están votando. Entonces, esto también se va a extrapolar ahora a la convención y obviamente que queremos que esto no suceda y por eso es tan importante que, pese a que se van a tirarse igual, van a lanzarse, se van a candidatear este tipo de personajes, es la comunidad informada la que tiene que ser capaz de no votar por ellos, no dejarse llevar tampoco por ciertas pantallas, ciertos personajes que también vienen incluso de la farándula, pero que también tienen pasado ligados a estos intereses empresariales también. Y eso es lo que nosotros estamos reivindicando, bueno, desde la lista del pueblo, que es la lista de la que nosotros formamos parte, pero también desde todas las candidaturas que son del Movimiento por el Agua y los Territorios, o que están respaldados por el Movimiento por el Agua y los Territorios. Estamos apostando incluso desde la independencia total, y esto es súper importante porque también hay otras listas independientes que no son tan independientes porque también reciben ciertos financiamientos empresariales, así que hay que estar súper atentas y atentos también en este proceso de tratar de no votar por lo mismo de siempre y al mismo tiempo de que no nos roben este proceso porque la gente no decidió una convención mixta, decidió una convención constitucional. No es la Asamblea Constituyente, pero ya sabemos que es un organismo 100% representativo de las comunidades o al menos elegido por los pueblos y los territorios y no por el Congreso, no por el gobierno y no tampoco por cualquier tipo de poder político. Así que por eso es súper importante tener todo este tipo de información a disposición al momento de votar y que obviamente todos voten el 11 de abril porque si no también le vamos a regalar el proceso a quienes sí o sí votan, que ya sabemos quiénes son por la derecha, las comunas del rechazo. Ellos votan todo en todas las elecciones, no se pierden ninguna, entonces también tenemos que estar ahí votando porque si no vamos a permitir que estos personajes lleguen a la convención y ya sabemos qué intereses defenderán. Bacán, Camila. Buen cierre. Yo voy a... Dale, Cristian. Te toca. Ahora, si es que tienes como dudas sobre las preguntas, le damos. Tome nota, gracias. Tomé nota así que espero no equivocarme. De hecho, voy a aprovechar la primera pregunta de si se puede armar una ley inmobiliaria, ¿ya? Para poder parar con esta cuestión del relleno de los humedales que genera un enorme impacto, sobre todo en las ciudades del sur. Y yo no estoy muy de acuerdo en esa lógica de crear leyes para todo. En Chile somos un país muy leguleyo y ya conocemos el dicho popular: echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? O sea, de eso se trata el manejo del poder, porque efectivamente, como plantea Camila, esta es una cuestión de poder, de cómo en el fondo le quitamos poder a quienes hoy día lo concentran. De eso se trata este proceso constituyente por sobre todo, digamos, ¿sí? Por cierto, reivindicar derechos y todo lo que ustedes quieran, pero por sobre todo quitarles poder al pequeño grupo de gente que hoy día lo concentra. Entonces, yo soy más de la idea de reestructurar completamente. Estamos en un proceso constituyente, entonces invitémonos a pensar un nuevo Chile. Y ese nuevo Chile, a mi juicio, tiene que partir por cómo se organiza el Estado. Y deberíamos partir por decir, bueno, deberíamos ser un Estado federado, o al menos un Estado con regionalismo autónomo, fuerte, ¿cierto? O sea, que las regiones, las macrozonas, como queramos llamarlo, tengan poder de decisión y tengan presupuesto para poder ejecutar esas decisiones, y que no dependamos de lo que diga o no Santiago, que es esta entelequia donde, sí, Santiago. No, por favor, debemos parar con eso. Y si nosotros logramos dar ese paso, ya le vamos a quitar una cantidad importante de poder al centro, a lo que está ocurriendo hoy día entre Santiago y Valparaíso, digamos, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces yo soy más de una idea de
un Estado federado, regional autónomo. Esas dos figuras son las que más me gustan. Me gusta más el Estado federado, pero sé que en un país tan conservador está difícil. Así que el regionalismo autónomo yo creo que es soportable para la gran mayoría de los conservadurismos chilenos. Y luego debemos generar un proceso de planificación territorial a nivel país, ¿cierto? Pero, por supuesto, que reconozca las diversidades territoriales y culturales que tenemos en Chile. Por lo tanto, estructurarlo de norte a sur, ¿cierto? Macroregiones como norte, qué sé yo, centro-norte, centro-sur, sur y extremo austral, por decir algo, ¿cierto? 6 grandes regiones y cada una de ellas con gobiernos regionales autónomos, y que existe una ley de planificación general que dé los grandes lineamientos de cómo debemos nosotros ocupar, usar, habitar nuestro territorio, porque lo que hace básicamente el ordenamiento territorial es decirnos qué podemos y qué no podemos hacer en los distintos territorios en el tiempo, y ordenar eso en el tiempo, ¿ya? Entonces nos permite, en el fondo, tener un desarrollo ordenado, es decir, el concepto de hoy día de desarrollo sustentable, ese es un gran tongo que nos metieron las corporaciones transnacionales para poder blanquear sus actividades productivas. Eso no ha dado ningún resultado. Entonces, el desarrollo debe ser entendido como cada comunidad social, ¿cierto?, en estos distintos territorios, quiere vivir su vida en esos lugares. Eso para mí es el desarrollo, no orientado a la exportación, no orientado a, qué sé yo, a que nos vean lindo desde afuera, no es cómo hacemos más feliz a la gente que vive en nuestro territorio. Entonces, yo saldría de esa lógica de leyes para todo y me iría más en esta lógica más de cómo reestructuramos nuestro país, ¿cierto? Y por cierto, no podemos seguir teniendo este régimen presidencialista que parece estas pequeñas monarquías, ¿cierto? El rey de bracitos cortos que tenemos hoy día, tenemos que cambiarlo por un régimen semiparlamentario, digamos, algo más moderado que nos permita repartir poder, de nuevo, que haya más poder en los distintos territorios. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la revocación de los derechos actuales de agua. Sí, pues efectivamente cuando nosotros planteamos, ¿cierto?, que queremos despropietarizar el agua, efectivamente hay que quitarle el agua a los que lo tienen hoy día altamente concentrados, como bien lo planteaba Lucio. O sea, si tenemos más del 70% de los derechos consultivos, que para quien no sepa, el derecho consultivo es agua que yo saco de un curso de agua, de un estero, un río, y no lo devuelvo, lo uso, por ejemplo, para la agricultura, para el consumo humano, ¿ya? Y si el 70% de esos derechos de agua está en manos del 1% de este país, de las personas de este país, bueno, eso claramente tenemos que revertirlo. No puede seguir siendo así porque tenemos a cientos de miles de personas despojados de sus derechos básicos, que son tomar agua en la mañana, lavarse. O sea, ¿qué onda? No me puedo dar una ducha. Tengo que lavarme por presas porque el agua me la tiene tomada un paltero, un forestal o lo que sea. Nosotros somos la anomalía en el planeta y eso hay que entenderlo. Chile es el único país que entrega los derechos a perpetuidad y que son un derecho real, como bien mencionaba Camila. O sea, el agua como un auto, como una casa. Esa cuestión es absolutamente anómala, no existe. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cuadrarnos con la lógica mundial, ¿ya? No es que estemos haciendo una locura, no, simplemente nosotros somos hoy día la locura. Somos en todas partes tratados como, miren el ejemplo extremo de neoliberalismo, Chile. ¿Ya? Chile y su privatización del agua. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y es absolutamente razonable. Y yo les dejo una pregunta nomás al público, a ustedes, a ver si alguien me la puede contestar. Si yo recibí un derecho de agua gratuito y a perpetuidad, con leyes mañosas, ¿cierto?, con poca información de la comunidad, y con esa agua que me entregaron gratuitamente, yo usufructué de una actividad productiva durante 20, 30, 40 años, y ahora me piden el agua de vuelta. ¿Cuánto cuesta pagar eso? ¿Cuál es el costo de la indemnización? Bueno, yo pienso que es 0, porque ya usufructaste de esa agua, ahora devuélvela. ¿Vale? Tuviste 40 años el agua, hiciste un mal uso, reventaste territorio, porque lo dejaste seco. Bueno, no fuiste responsable con el agua, ahora de vuelta, ¿vale? Entonces, rearmamos el sistema, despropietarizamos y entregamos el agua como concesiones, ¿sí? Que la gente sí pueda gestionar primero en los territorios para tener su agua, qué sé yo, y también para consorcios, para qué sé yo, corporaciones privadas y todo, pero con reglas muy claramente establecidas y sin pasarse, y con una fiscalización dura, ¿ya? Pero se entregan como por tiempo. Por ejemplo, la hidroelectricidad, por decir algo, bueno, es un proyecto a 30, 40 años. Bueno, se le entregará por 30 años el agua. Y si ellos lo hacen bien, lo podrán tener los 30 años. Si lo hacen mal, se les quitan los derechos de agua. Listo, no pueden, o las concesiones, digo, no pueden seguir utilizando agua. O sea, hay aquí una cuestión muy importante, y por eso yo hablaba antes de los derechos y los deberes, de cómo la gente que habita el territorio tiene que estar constantemente monitoreando y vigilando que las empresas que llegan y usan el territorio, que no viven ahí, porque el señor Angelini y el señor Mate no viven ahí donde tienen sus plantaciones forestales, no viven donde tienen sus plantas de celulosa. Ellos viven en Las Condes, en Los Barnechea, qué sé yo, pero no viven ahí. Entonces, la gente que vive ahí es la que tiene que hacer este control, esta gestión, ¿cierto?, tiene que ser colectiva.
Y eso me parece a mí muy, muy importante, que se rearme y que efectivamente volvamos a repartir, ¿cierto?, bienes como el agua para una buena gestión, reservemos para el uso de los ecosistemas y luego hagamos claramente un acto de justicia social y ambiental. ¿Ya? O sea, ambiental en el sentido de que protegemos los ecosistemas, les permitimos vivir, y social porque toda la gente que habita un territorio tiene que tener derecho al agua, como yo también creo debe tener derecho a la alimentación y a una vivienda. Serían para mí derechos fundamentales que no podríamos soslayar en una nueva constitución. Me preguntaban por el trabajo que se hizo en terreno, que es una respuesta bien técnica, en realidad voy a ir muy rápido. Hicimos, primero, establecimos cercos para protección de zonas ribereñas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Protegemos el curso del río y la vegetación nativa que está circundante para que no entren las vacas, no entre nadie a destruir eso. Sacamos a las vacas de los esteros y pusimos bebederos, y también hicimos apotreramiento, de manera de hacer circulación, o sea que las vacas se vayan moviendo en distintos potreros y de esa manera dejamos de descansar la tierra para que tengan mayor productividad los pastos. Establecimos zanjas de infiltración, que son básicamente unas técnicas que vienen de los incas, que tienen 2000 años de antigüedad, y que lo que hacen básicamente es que el agua, en vez de que se nos vaya rápidamente a los ríos, a los esteros, entre en el suelo. Entonces hacemos zanjas en el terreno, en donde hay pendientes, y entonces si el agua de lluvia, en vez de escurrir superficialmente, ingresa al suelo y se queda en esta esponja, ¿cierto?, que yo les contaba al principio. ¿Qué más hicimos? Hicimos un humedal artificial para poder depurar las aguas negras y grises de una casa y de una quesería. ¿Ya? Hicimos plantaciones de especies nativas para recuperar zonas clave para poder mantener el agua funcionando de buena forma. Y así, o sea, hicimos una serie de acciones muy concretas. O sea, esto no es una cuestión así, una volada, que no, sino que establecimos acciones muy concretas que permitieron mejorar el sistema productivo de los campesinos que viven al interior de esas cuencas. Y a su vez esa cuenca entonces empieza a darnos más agua y de mejor calidad para la gente que vive aguas abajo. Eso es que creo lo que yo alcancé a notar. Y también quería cerrar diciendo algo bastante parecido a lo que dijo Camila, el tema de los constituyentes. Hoy día, si bien lo intentaron de verdad, la clase política actual, de poner todas las trabas posibles para que los independientes pudieran inscribirse, bueno, resulta que aún así lo logramos. Pudimos inscribir a muchos independientes, yo no soy candidato, pero sí apoyé a candidatos independientes aquí en el Distrito 24, en la región de los lagos, y ocurre que con todas las trabas que pusieron se logró hacer. Ahora viene el siguiente paso, que es el 11 de abril, ¿cierto? Para la votación, entiendo que es el 11 de abril, la votación del constituyente. Por favor, no voten por los pactos de los partidos políticos de siempre, votemos independientes. ¿Por qué? Esto nos va a asegurar que primero, caras nuevas, no vamos a tener los rostros de siempre, ¿cierto? Va a haber gente que no ha militado, que no tiene estos contubernios con las empresas y qué sé yo, y vamos a tener una muestra bastante más representativa de nuestra población, porque hoy día, bajo el sistema actual de elecciones, tenemos absolutamente sobre representadas las 3 comunas de Santiago. Todos sabemos cuáles son, ¿no? Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Y lo que nosotros queremos es tener una mejor representación del país. O sea, que ojalá sean personas de a pie, personas comunes y corrientes como nosotros, que trabajamos, que vivimos, y que los políticos dicen, no, pero ¿qué cosa va a salir? Bueno, va a salir algo con bastante más sentido común de lo que podrían hacer ellos que están afectados por los intereses económicos. Entonces esa es la invitación, a votar independiente. He dicho. No tengo palabras. Es que son buenos cierres. Les queremos agradecer igual por su... Cerramos transmisiones. Por todos. Sí, en este mismo momento cerramos solamente la transmisión. No, de verdad, son elementos súper importantes porque se cruza como la interpretación con la práctica. Entonces hay como una síntesis, algo dialéctico quizás, si lo podemos ver, irnos como en la más filosófica, pero hay algo concreto y son los desafíos pertinentes que se abren y se abrieron desde hace décadas y que hoy en día pueden ser solucionados, tienen que ser solucionados de parte del pueblo finalmente, del pueblo organizado, ¿cierto? Acompañado igual de toda su riqueza, desde la ciencia, desde la experiencia, desde la memoria. Hay un cúmulo de cosas nutritivas que decantan y se muestran en el estallido, pero reitero, que vienen de mucho antes y que se pueden materializar, más aún tienen más oportunidad de materializarse de ahora en adelante. Entonces nos extendimos harto rato más de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas, pero era necesario en este punto de verdad agradecerles con mucha fuerza su desplante, su despliegue, su explicación. Quedó todo clarísimo y si la gente
tiene alguna duda o quedó como con, no sé, algo no claro, puede por lo menos revisar el registro que estamos transmitiendo aún. María Paz, si quieres decir algo, palabras al cierre. Nada, agradecerle a Camila, a Cristian y bueno, nos extendimos, pero último capítulo de la temporada, así que último día nadie se enoja. Y valió totalmente la pena. Así que muchas gracias y muchas gracias también a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Bacán. Con esto entonces damos cierre a esta temporada. Prontamente quizás tenemos nuevas noticias de una eventual próxima. El proceso constituyente no empezó ni siquiera con el plebiscito, quizás empezó mucho antes. Y va a terminar quién sabe cuándo. Quizás es el poder constituyente en general. Agradecerle a Cristian, a Camila, también a la gente que estuvo escuchando y sigue escuchando y viendo esto, lo va a escuchar o lo va a leer después, como también a la gente que participó de las transmisiones anteriores. Tenemos ya 6 capítulos súper nutritivos, con miradas latinoamericanas, de procesos de países vecinas, y sobre todo también con experiencias de acá. Lucio Cuenca da un último comentario al cierre. Saludos a Cristian y Camila, muy buen conversatorio, al equipo de Conversaciones Ecoconstituyentes. Así que muchas gracias, Lucio. Nos estamos viendo pronto, esperemos. Con esto ya cerramos este 6º capítulo titulado Agua y Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias.